Creo que lo que me interesa es tomar ciertas como herramientas y instrumentos y formas de estudiar como los fenómenos y el entorno y lo invisible a partir de la tecnociencia moderna, para luego como combinarlo y complementarlo con otras formas de entender y observar el mundo que integran también otros campos, y también la incertidumbre, lo invisible, lo espiritual, y se me hace cada vez más necesario como complementar estos mundos y poder como expandir e integrar estos distintos saberes y formas de observar y de poder relacionarnos como con el entorno y el planeta y el cosmos. Mi papá es astrónomo aficionado y tenía telescopios desde que yo era niña, entonces hacíamos mucho esto de salir a observar el cielo. Y creo que en buena parte también de esa fijación y sensibilidad es heredada, o él es el culpable. Eso creo que como en términos quizás más biográficos, y luego cuando yo estaba estudiando el magíster en Alemania, participé de un proyecto en donde nos invitaron que se trataba de un intercambio y diálogo entre artistas y astrónomos. Fue un proyecto desarrollado por el Max Planck Institute de radioastronomía, y esa fue como ya una aproximación quizás más trabajando como artista, y eso me llevó también, ese proyecto, a ir a varios de los observatorios que están en Atacama, y obviamente bueno, es un lugar que cada día más se transforma, ¿cierto?, en esta como gran plataforma de observación astronómica del planeta, sumado a otros fenómenos que hay ahí que me interesan mucho, también energéticos, lumínicos, pero creo que de ahí nace ese interés por la astronomía, el cielo y el cosmos. Ujú. Full Spectrum fue un proyecto de exposición, una muestra que hice en Colonia, que fue fue una invitación en el marco del magíster que yo estaba haciendo, donde como que uno de mis objetivos principales fue como estudiar y explorar la luz como medio. Entonces la pieza principal es una cortina espectral que está hecha de un material holográfico que yo encontré en este intercambio, donde fui a varios laboratorios del Max Planck Institute de Astronomía, y es un material que permite difractar la luz, ¿cierto?, de los astros, y estudiar de esta manera el espectro que contiene la información como química, y es como la huella digital de las estrellas. En el momento en que las personas hacían como interferencia, ¿cierto?, cruzando este corredor espectral, estas cortinas, y en contraluz a la ventana, se generaba como una especie de proyección o de sombra de colores, como un aura de la persona. Y eso fue lo que apareció accidentalmente, y que yo vi cuando ya tenía instalada la pieza, y que estando en este espacio era un espacio de exposición, un proyecto temporal dentro de una empresa, y como con una estética y en un contexto súper corporativo. Entonces me pareció aún más interesante como cruzarlo también con esta como aura y energía invisible que aparecía, y que de algún modo recuerda o se conecta con esta fotografía de aura que llaman, o fotografía espiritual, incluso, que si uno va atrás como a 1900, el momento como en que apareció un poco la fotografía, y hubo como muchos desarrollos tecnológicos que hicieron que se pudiera como visualizar ciertos campos, incluso los rayos X, ¿cierto?, o el cuerpo, o energías que no podíamos registrar antes, y eso generó como también toda una proyección, por un lado también espiritual o imaginaria, también
de todo lo que no podemos ver y percibir y de todo ese campo invisible que está presente pero no podemos registrar. Me interesó por una parte tomar este elemento de lo espectral y por otra parte cuando uno busca la definición, de hecho también aparece, además de esta dimensión, ¿cierto?, como energética, lumínica, aparece la de los fantasmagoria o el fantasma, que en parte tiene que ver también con algo que me interesa mucho, que es lo invisible. Y si lo vemos desde el lado científico, el espectro electromagnético, que es toda esta frecuencia energética, lumínica, de la cual nosotros percibimos solo un rango súper pequeño y todo lo demás solo lo percibimos a través de instrumentos, y por eso la tecnociencia actual estudia mucho o usa mucho la visualización y el registro espectral para obtener como información y poder leer muchas cosas que no percibimos. El proyecto El cielo que cae lo hice muy cerca de Quillagua, que se llama Valle de los Meteoritos, y que es un campo de cráteres que en realidad no se sabe cómo se formaron. Hay un cráter, el principal, que es el más grande. Lo que hicimos, y en colaboración con, como decía, con varias artistas, sobre todo la Celeste Rojas y la Francisca Gacitúa, fue cubrir el fondo del cráter, o una parte en realidad, porque es un cráter muy grande, con un material reflectante que yo andaba trayendo, que son estas mantas de rescate, se llaman también, que tienen como, por un lado es plateado, como para reflejar el sol y el calor, o sea, la luz y el calor, y por el otro son doradas para generar como el efecto térmico opuesto, como para contener el calor. Y cubrimos con el lado entonces reflectante una parte del fondo del cráter. Entonces lo que hacía era que reflejaba el azul del cielo, que además en el desierto es como un cielo súper azul, donde en general prácticamente no hay nubes. Entonces al reflejarse el azul del cielo se creaba como esta especie de ilusión óptica, como de... Entonces fue bonito porque, bueno, fue una especie de acción efímera que registramos en video, pero también me pareció como interesante que este lugar es como justo un lugar donde se cruzan como relatos sobre cómo se formaron estos cráteres a partir de meteoritos, pero también está como la versión de que en el fondo son generados por la erosión del paso de agua subterránea, que tendría relación con la industria minera, ¿no? Entonces como no hay como un relato, es como una suerte de narrativa especulativa en donde está como estas dos posibles fuentes de origen, siendo a la vez obviamente el agua un tema ahí como súper contingente y complejo. Equinoccio fue yo creo que el primer ejercicio como ya más específicamente dedicado a este evento astronómico, solar y calendárico ritual también, de este momento en el año. En el caso del equinoccio, esto fue en septiembre, era el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, en Santiago, y fue una idea que se me ocurrió también porque este espacio, la Galería Tajamar, es un pabellón de vidrio transparente. Bueno, está detrás de la galería están las torres de Tajamar, que son ciertos estos edificios súper altos y grandes, y están al norte, digamos, atrás y al norte del espacio, o sea que le tapan, bloquean mucho la luz. Y ahí estudiándolo como con distintos software y herramientas me di cuenta que justo coincidía que el momento del equinoccio
entraba o pasaba el sol por este hueco o espacio entre los edificios y entraba a la galería. Entonces quise, tomando o expandiendo un poquito la misma instalación y proyecto de Full Spectrum, intervine uno de los ventanales de este pabellón de vidrio, lo cubrí con este material. Entonces fue también un ejercicio que después me di cuenta que quizás incluso un poco radical, en el sentido que el espacio en sí quedó vacío, o sea, estaba vacío, no puse nada dentro del espacio, pero la propuesta era un poco este ejercicio de observación y de espera, este momento en donde se alinea la galería con el paso del sol y este hito que es el equinoccio, que es el momento en donde el sol en realidad queda como justo alineado con el ecuador terrestre, y eso hace que el cielo, o sea, perdón, eso hace que el día y la noche tengan la misma duración en todo el planeta. Finalmente es como este encuentro entre los tránsitos solares y estas geometrías planetarias que me interesa mucho como explorar, conectar y estudiar. Y son además obviamente ciclos que condicionan como toda la vida terrestre. Y eso me parece como súper fascinante, y cómo conectar eso que es como súper macro escala con el lugar y el suelo donde uno está. En un parque público en Portugal hicimos como esta cámara solar, como una suerte de arquitectura artefacto, en donde tenía como dos dimensiones. Por un lado se podía una suerte de escalinata, de escalera, donde uno podía como subir y observar el entorno directo del lugar, del bosque. Esto era en un parque que tiene un bosque. Y luego desde arriba también se podía mirar hacia una apertura que tenía esta cámara por donde entraba la luz, y estaba como diseñada en el fondo en un ángulo pensado para la alineación y la proyección del sol en el momento del solsticio de verano. Entonces la arquitectura en sí se alineaba con ese momento, y también se podía entrar a esta cámara y observar esta proyección de la luz, que al entrar llegaba y pegaba como sobre una piedra y un espejo. Y ese espejo reflejaba el cielo. Además estaba como este gesto de invertir, en el sentido de que al observar el sol y el cielo hacia abajo y mirando en este espejo, había que posicionarse como mirando hacia el norte, que es en realidad la orientación en donde está el sol cuando uno está en el hemisferio sur. Cuando estás en el hemisferio norte se invierte y el sol siempre está en orientación sur. El proyecto con el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Luz y Física Cuántica, MIRO, nació de una invitación en realidad que ellos me hicieron. Yo estaba trabajando como profesora en la Facultad de Artes de la Universidad de Concepción, y ellos me contactaron porque querían armar un proyecto para un ciencia pública donde se cruzara en el campo de la ciencia y el arte para generar algunas experiencias y una exhibición. La instalación principal que desarrollamos, que creamos, se llama Entrelazamientos, y se basa en el principio físico del entrelazamiento cuántico, en donde lo que hicimos fue crear como un espacio, una especie de cámara oscura, donde había una fuente de luz, una luz láser, que viaja por el espacio y atraviesa como una especie de prisma que divide este haz en dos, y luego sigue viajando reflejado en una serie de espejos por el espacio, como recorriendo el espacio, como en dos trayectos paralelos pero que están interconectados. Entonces, y luego hay un punto en donde a través de un espejo la luz es reflejada hacia el suelo y atraviesa como un prisma de agua. También el agua es un cuerpo o materialidad donde la luz también cambia, ¿no? Y se hace visible, al igual que la niebla o el humo, ¿no? Un haz de luz
se ve mucho más. Entonces atraviesa este cuerpo de agua y luego vuelves a subir y sigue como el recorrido. Entonces habían estos distintos elementos, esa parte del prisma de agua es como que uno podía también interactuar y mover el agua y como afectar este sistema, al igual que al interferir como él hace en cualquier punto en el techo. Y ahí aparecieron cosas súper interesantes que luego se conectan con exploraciones que yo venía haciendo tanto en relación como a la astronomía, a estos ciclos planetarios, y también a formas de entender y observar el mundo desde lo andino, que es este entendimiento, ¿cierto?, del tiempo-espacio de una forma no lineal, también como multidimensional, de que todo está interconectado y que hay como muchas realidades paralelas operando al mismo tiempo. Luego como este tema de la observación como activa y que afecta a lo que uno está observando. Y también obviamente esta relación como con lo invisible, que es algo como muy propio de este campo de la física cuántica, de entender y observar y percibir el mundo en relación a estos ciclos y de forma circular, y también en relación a estas como ecologías invisibles o ecologías espectrales, en donde hay como muchas fuerzas y campos invisibles operando, que están interconectados en una macroescala.